Imagínate que vas en un submarino hacia el fondo del mar y en el medio del camino sentís que las paredes empiezan a crujir. Ese fenómeno tiene un nombre, se llama presión hidrostática y es la misma presión que ejerce el mundo sobre tu vida. El enemigo vino a matar, robar y destruir y no te va a pedir permiso para hacerlo. David era un hombre que tenía el peso de todo un pueblo sobre sus hombros y más de una vez se sintió abrumado, afligido, así como nos sentimos también nosotros muchas veces en nuestra vida. Nosotros muchas veces sentimos que el caminar en esta vida se nos hace pesado, se nos hace difícil, que todos los días al levantarnos sentimos un peso sobre nuestros hombros y es muy difícil de llevar. Todos hemos pasado por temporadas malas en nuestra vida y hemos querido quizás sortearlas con nuestras fuerzas, eh, un día, 2 días, 3 días, una semana quizás podemos soportar esa presión, esa fuerza. Pero si no encontramos una manera de descargar toda esa presión a tierra, es muy probable que nos termine aplastando. Miren lo que decía el rey David en el versículo 143 del capítulo 119. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Hermanos, no está mal que nosotros eh, sientamos esa presión en más de una ocasión en nuestra vida. David nunca, pero nunca quiso evitar el problema. Él sabía cómo estaba, él reconoció de inmediato todo lo que estaba pasando. Y nosotros muchas veces sentimos lo mismo que sintió el rey David. Y no está mal en reconocerlo. No está mal en ver cómo está nuestra vida y decírselo a Dios. De hecho, el rey David se lo dice en este el Salmo. Él reconoce que estaba mal. Lamentablemente en este mundo entramos en una corriente en donde decir que estamos pasando mal justamente es no tener fe. Y si nosotros vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que más de uno de los personajes bíblicos levanta los ojos al cielo y dice, asume su condición. Y eso no está mal, no está mal reconocer los problemas. Lo que sí está mal es no confiar en Dios y ponérselo en sus manos. Y eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Para que el submarino no implosione en el fondo del mar, no se arrugue como una pelotita de papel, hay dos soluciones. O endurecemos la coraza, toda la estructura del submarino, o igualamos o superamos la presión que viene desde afuera. Y el rey David hace algo muy interesante. Miren lo que dice. Dice, mas tus mandamientos son mis delicias. El rey David conoce que el problema para la angustia y la aflicción es nada más y nada menos que la misma palabra de Dios. Y nosotros tenemos que empezar a igualar y superar la presión que tenemos de afuera del mundo con una cosa, con la palabra de Dios, volvernos a la Biblia, leerla, escudriñarla, alimentarnos. El Señor le dijo a Josué, medita en mi ley de noche y de día y te irá bien. Nosotros no podemos pretender que la presión de afuera no nos termine aplastando teniendo la Biblia en la mesita de luz. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es endurecer esa coraza del submarino.
Y miren lo que les dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Allí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pues tú, hijo mío, revístete del poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Estudiando un poco el versículo, la idea de este versículo es que revestirnos de ese poder es estar en contacto con la fuente de poder. Y vamos a poner un ejemplo bien claro para que se entienda. Una luz no puede iluminar si no está conectada a la corriente eléctrica. Y el apóstol Pablo básicamente le está diciendo lo mismo a Timoteo. Timoteo, si vos no estás conectado con la fuente de poder que es Cristo, se te va a empezar a complicar. Y le dice, hijo mío, revístete. Nosotros tenemos que estar en contacto con la fuente. El mismo Señor Jesucristo dijo allí en Juan 15, separado de mí nada podéis hacer. Nosotros si no estamos conectados con la fuente, el agua va a empezar a encontrar una pequeña grieta para colarse, o ese eslabón débil en nuestra vida para que justamente se rompa. Como dijimos al principio del video, el enemigo vino para robar, matar y destruir, y no nos va a pedir permiso. Este mundo está diseñado lamentablemente para sacarte de sistema, para desenchufarte de Cristo, para anularte y dejarte como esa bolita de papel, arrugada y sin efecto. Y la pregunta no es cómo podemos igualar la fuerza o la fuerza que hace el mundo hacia nosotros. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es ¿de qué está hecho nuestro interior? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro interior? ¿Dejamos vivir a Cristo o vivimos nosotros? El Señor le dijo a Zorobabel, Zorobabel, no es con tu fuerza, es con la mía. Estamos dejando actuar, obrar esa fuerza que Dios nos da de una manera gratuita, de una manera que Él tiene para cuidarnos. ¿O queremos nosotros aguantar las paredes de un submarino que sabemos que si nosotros la aguantamos va a colapsar tarde o temprano? Quería dejarte esto para que lo medites y para que pienses. ¿Vas a dejarte abrumar por la presión de afuera o vas a revestirte del poder de Cristo y transitar por este mar tranquilamente?